Amós capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Aquí es una palabra profética. Este libro fue escrito casi 2500 años antes de Jesucristo y nos muestra una profecía maravillosa para la nación de Israel. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y habrán huertos, y comerán el fruto de ellos. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Hoy, si Dios permite, vamos a estar concluyendo esa pequeña serie que empezamos a 2 jueves atrás. El primer jueves, ¿se acuerda? El primer jueves, hablando de la soberanía de Dios, mencionamos la creación. Él es soberano sobre toda la creación, ¿no? El Salmo capítulo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, este salmo nos está enseñando, nos está indicando que los cielos y la creación muestra que Dios es verdadero, es real. ¿Quién, sino Dios, pudo haber creado todo lo que vemos? ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, esto hablamos en la primera serie. Hablamos de la creación. La creación muestra que Dios es real. Él tiene el control de las cosas más grandes. Él es el dueño, el Señor del universo. Pero también de las cosas, de los pequeños detalles, como Él sabe perfectamente cuándo se va a caer un cabello de tu cabeza. Y sabe cuándo un pajarillo va a caer a tierra. Entonces es el Dios de los grandes acontecimientos, pero el Dios de los detalles pequeños, minúsculos, ¿verdad? Y el jueves pasado hablamos la historia de un rey. ¿Se acuerda quién fue? Uno de los... Eso, ese nombre un poco extraño, ¿verdad? Un rey que dominó la tierra en ese entonces. El imperio del rey Nabucodonosor fue el imperio más grande que ha existido sobre la tierra. Fue más grande que el imperio de Salomón y de David, ¿no? Grandes extensiones gobernaba este hombre. Pero ahí también pudimos ver la mano de Dios y aprendimos que es Dios quien pone y quien quita. Es Dios quien establece gobiernos y es Dios quien quita. Es solo cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. ¿No es cierto? A mis hermanos de Venezuela, a mis hermanos no sé si hay algún colombiano acá, a mis hermanos, no sé, de esos gobiernos tan nefastos, de esos gobiernos tan crueles, ¿no es cierto? Como en el caso de Nabucodonosor, que al principio no supo reconocer que era Dios que había establecido a él como soberano, a él como rey, como gobernante de aquella ciudad, pues pasó lo que le pasó. Y no voy a hablar de todo lo que nosotros resumimos, el capítulo 2, 3, 4 y 5 del libro de Daniel. No, si usted quiere aprender con respecto a esto, tiene que leer. Pero al final del tiempo, viviendo como un indigente, como un pordiosero, comiendo de la basura y lamiendo el agua que se quedaba ahí estancada cuando llovía, él reconoció la soberanía de Dios cuando alzando los ojos dijo: reconozco que tú eres quien pones y quien quita, y no hay quien detenga tu mano y te diga qué haces. Fue en este momento en donde fue de vuelta su razón. El loco ya dejó de ser loco porque había reconocido al dominio de Dios. Hoy, hermano, yo tengo la certeza que este hombre está en la misma presencia del Señor. En la misma presencia del Señor. Cometió errores, así como muchos hombres en la Biblia. La Biblia, la Biblia no es un libro escrito por superhéroes o por personas infalibles, porque si fueran escritos por héroes y por personas que nunca han pecado, no nos serviría de nada. La Biblia fue escrita por hombres con fallas, con errores, con equivocaciones, igual que usted y yo,
pero que aprendamos y reconozcamos que aun cuando fallamos, Él puede perdonarnos, aun cuando fallamos y reconocemos nuestra culpa, Él puede establecernos nuevamente. Amén. Entonces, este es el resumen del primer día de la serie, el primer jueves, el segundo jueves. Y hoy yo quiero hablar específicamente sobre algo que usted ha escuchado seguido en las noticias. Aunque la guerra ya se acabó, ¿no es cierto? El presidente Trump declaró la guerra de los 12 días. 12 días se acabó. Parecía que eso se iba para largo, que iba a durar meses o tal vez años, ¿no? Por ejemplo, Ucrania y Rusia, una guerra que ha durado más de 2 años, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es, no? Ahí llegó, hasta ahí llegó 12 días en donde se estancó todo y se estableció este pacto de paz. Esperemos que no se rompa, ¿no es verdad? Pero Israel, la nación judía, siempre ha estado en guerra, siempre ha vivido rodeado de lobos que han querido destruirle. Pero aquí hay una promesa para este pueblo en el texto que acabamos de leer. Usted se dio cuenta, ¿verdad? Está muy claro la promesa que habla sobre esta nación. Los plantaré, comerán de ahí, beberán de ahí, edificarán ahí y de ahí no saldrán. ¿Cómo puede ser posible una nación tan pequeña? La nación de Israel es más pequeña que el Ecuador, mucho más pequeña, con menos de 10 millones de habitantes, pueda tener guerra, 4 guerras simultáneas, como por ejemplo Irán, que es 80 veces más grande que Israel, con Líbano, el caso de Hezbollah, con los hutíes en el caso de Yemen y con los de Gaza en el caso de los de Hamas, 4 guerras simultáneas y prevalecer. ¿Cómo puede ser posible, hermano? Es como que se levantara Rusia en guerra contra el Ecuador. Uf, hasta ahí hubieran llegado, ¿no, verdad? Entonces, esto nos muestra una vez más el dominio y la soberanía de Dios. La historia de la nación de Israel nos debería recordar esa soberanía. ¿Y cuándo comienza? Ahora, ¿cuándo comienza esa historia? Comienza cuando Dios le dijo a un hombre que se encontraba en la ciudad de Ur, en los caldeos: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar a donde te voy a mostrar. No le dijo específicamente dónde tenía que ir, sino que solamente saliera de ahí. Entonces es ahí en donde empieza, ¿no es cierto?, por la obediencia de un hombre. Entonces empieza por la obediencia del abuelo Abraham, del abuelo del papá Isaac y del nieto, perdón, del abuelo Abraham, del hijo Isaac y del nieto Jacob, que después de haber tenido el encuentro con aquel ángel, ¿se acuerda? Dios le cambió el nombre por, ok, ahí es donde. Está conmigo. Pero no fue con Jacob, fue con Abraham. Abraham es el padre del pueblo judío, ¿no? Isaac, ¿no es cierto? Isaac se casa con una mujer hermosa llamada Rebeca, así como su nuera no podía concebir porque era estéril. Rebeca tampoco, pero Dios tocó su vientre y Rebeca se embarazó y dio a luz a gemelos. El uno se llamó Esaú, ¿no, verdad?, que fue el primogénito, y el otro que se llamó Jacob, ¿no? Y usted conoce muy bien el engaño y la trampa que hizo para poder ganar la primogenitura de su hermano. Y el encuentro que tuvo con el ángel, reconoció su error, reconoció que era un mentiroso, y Dios le cambió el nombre por príncipe con Dios, o el que pelea con Dios, que significa Israel. Amén, hermano. Mire qué interesante. La Biblia nos enseña todo esto. La Biblia es maravillosa. Nos narra la estancia de los hebreos en Egipto, la esclavitud, el éxodo liderado por Moisés, la toma de Canaán con Josué, ¿no es cierto? El establecimiento de un reino. Luego este reino fue dividido. Fue partido, ¿no es cierto? Israel se quedó con 10 tribus en el norte y Judá se quedó en el sur con 2 tribus, ¿no sé? Las 12 tribus de Israel. Luego los asirios
conquistaron a Israel y desaparecieron las 10 tribus, se perdieron las 10 tribus y todos fueron deportados a Siria. Luego los babilonios tomaron los que estaban en el sur Judá, ¿no es cierto? Y fueron exiliados a Babilonia. Todos aquellos judíos que estaban en Jerusalén fueron exiliados ahora para servir al rey que hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Nabucodonosor, entre ellos 4 jóvenes muy sabios, muy inteligentes y preparados. Daniel, Sadrach, Mesac y Abdenego, ¿no es cierto? Entonces, ellos fueron tomados por los babilonios. Luego vino otro imperio, el imperio que gobernaba Nabucodonosor, gigantesco, ¿no? Babilonia. Luego fue tomado por otro imperio, liderado por un hombre llamado Ciro, el emperador persa. No, el actual Irán es la antigua Persia. Ahora es interesante, hermano, cuando analizamos un poquito la historia, tanto Ciro como Darío, como Altajerjes, que también fue un rey, que fue el 4.º rey del imperio persa, fueron instrumentos usados por Dios para bendecir a Israel. ¿Se acuerda que dijimos y dimos el texto que Dios hace lo que quiere y cuando quiere? ¿Está conmigo, hermanos? Estos hombres que eran, si es que utilizamos el término en la actualidad, iraníes, que eran contrarios a los hebreos, fueron instrumentos de Dios para liberar al pueblo judío que había sido oprimido por Nabucodonosor. ¿Está conmigo? Le estoy enredando mucho. Estoy tratando aquí de resumir lo que más puedo. Le estoy dando una pastillita, hermano. A mí me tomó tiempo estudiar esto y recordar eso. Eso yo había aprendido hace muchos años en el seminario. Y fue prácticamente un año de estudio. Y ahora les voy a dar en 30 minutos por la misma ofrenda. ¿Está conmigo? No, tranquilo. Entonces, aquí tenemos a Ciro usado por Dios para dejar salir a aquellos que estaban bajo el cautiverio de Nabucodonosor, que ahora ya era bajo el imperio persa, a regresar a Jerusalén para edificar la ciudad que había sido destruida por Nabucodonosor y el templo que había sido quemado. ¿Quién Dios usó, hermanos? A un rey persa. A Ciro, conocido como Ciro el Grande, ¿no verdad? Y la historia nos relata esto. Y no solo esto, 150 años, para que usted se dé cuenta, hermano, de la soberanía y el poder de Dios. Es el título de esa serie. 150 años antes de que Ciro nazca, el profeta Isaías ya había profetizado lo que iba a suceder. Es la Biblia maravillosa. Isaías, capítulo 44. Si usted me acompaña un momentito, yo quiero leer con ustedes a partir del versículo 24. Isaías, capítulo 24, capítulo 44, versículo 24. Leamos juntos. ¿Está aburrido, hermano? No, está súper interesante. Para mí ha sido muy interesante esa serie, ese estudio. Ponga atención, dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ponga atención, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agorreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Ponga atención. Esa traducción es un poco distinta, pero estoy leyendo aquí la Reina Valeria, que es la que la mayoría tenemos. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Qué interesante. Bajo el imperio de Nabucodonosor, Israel quedó, o Jerusalén quedó vacía, un desierto.
Pero ¿cuál fue la promesa de Dios? 150 años antes de que Ciro le diera cartas de libertad al pueblo judío y regresara a Jerusalén. Mire, interesante. Que dice Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas, ¿qué dice? El primer templo fue destruido por Nabucodonosor. El segundo templo fue construido cuando el rey Ciro permitió que esta gente, que los hebreos regresaran a edificar la ciudad y levantar el templo. Versículo 27, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos a resecar. Ponga atención al versículo 28, que dice de Ciro. Ciro no había nacido. Que dice de Ciro, es mi pastor. Qué interesante. Dios le dice a un hombre pagano, a un hombre que fue cruel, que es su pastor, porque ahora va a cumplir algo específico para Dios. Es mi pastor, cumplirá todo lo que yo. Hermano, si Dios hace esto con un rey, con un emperador, ¿qué diríamos de nosotros? Versículo, ahí mismo, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Mire qué profecía tan tremenda. Dios utiliza a este hombre. Fue Dios quien puso a Ciro para esta tarea y terminar 70 años de cautiverio babilónico. Incluso construyeron el templo y edificaron la ciudad con los fondos de las arcas persas. Qué interesante. Y cuando regresaron a Jerusalén, regresaron bajo el cuidado de los soldados persas. ¿Por qué? Porque Dios así había determinado. ¿Está conmigo, hermano? Mire la soberanía y el poder de Dios. Ahora bien, para no cansarles, podríamos hablar un poquito más con respecto a esto. Esta historia usted puede leer en el libro de Esdras y de Nehemías. Esdras y Nehemías. Hay 3 libros seguidos sumamente importantes que entendemos lo que está pasando hoy con Israel y todas las naciones a su alrededor, ¿no es cierto? 3 libros, Esdras, Nehemías y Esther. Obligatoriamente debemos de leer esos 3 libros para entender todo ese problema judío palestino. Ahí está. Pero bueno, vamos, hermano. Entre regresos, entre exilios, fue solo en el holocausto, en donde murieron más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, que se activó el deseo ferviente de regreso, de regresar a su tierra, la tierra que Dios les había dado, a todos aquellos que estaban esparcidos en el mundo entero, y regresaron a una tierra desértica, a una tierra de la promesa que Dios les había dicho a Isaías, ¿no es cierto? Que la tierra o que el desierto se alegraría y la soledad y florecería como la rosa. Cuando Israel llegó en el año 1948, que fue constituido como nación, llegaron a una tierra seca, pero que había una promesa para ellos, que la tierra reverdecería. ¿Está bien la palabra? Florecería. Y eso es lo que cuenta Isaías capítulo 35, ¿no es cierto? Haré brotar agua del desierto. El poder más grande de riego tiene el pueblo judío. Incluso hay una empresa que se llama Israel Riego. Ese es de judíos, ¿no es cierto? Y la famosa el modo del riego por goteo, esto es de los judíos. Hicieron florecer el desierto, ¿no es cierto? Lamentablemente, la presencia hebrea en este lugar, así como en los tiempos bíblicos, pues fue molesto y ha sido molesto para sus vecinos. Yo quiero mencionar solamente 3 guerras para entrar en contexto. Tras la declaración, por ejemplo,
de Israel como nación el 14 de mayo de 1948. 5 naciones se levantaron contra Israel. Estamos hablando de la soberanía de Dios, hermano. Y más adelante vamos a terminar con un texto que usted se va a asombrar. 5 naciones: Egipto, Irak, Líbano, Siria y el entonces Transjordania. Atacan con todo su poder militar al recién constituido Estado hebreo. Recién. Casi no tenían ejército. 5 naciones que en tamaño y en soldado era muchísimo más superior que el pueblo judío. Ahora, milagrosamente, Israel prácticamente solo ganó la guerra. Y no solo eso, aumentó su territorio un 40%, conquistó la ciudad antigua de Jerusalén y se consolidó como ejército. Qué tremendo, hermano. Yo pregunto, ¿quién pudo haber hecho esto? En el año 1967, ustedes que conocen un poco de milicia y de ejército, es interesante. Se da la inolvidable guerra de los 6 días. ¿Se acuerdan? No porque usted estuvo ahí, sino porque la historia nos enseña. La guerra de los 6 días, donde un presidente de Egipto llamado Abdel Nasser dijo: vamos a exterminar a este pueblo. Vamos a liquidar. Y se unió a Egipto, Siria y Jordania. Hermano, estamos hablando de poderes militares gigantescos con un país diminuto. Es impresionante. El objetivo era exterminar al pueblo judío. La relación militar, solo para que usted tenga una idea, habían 50,000 soldados judíos y pelearon contra 280,000 soldados enemigos. Habían 190 aviones judíos contra 812 aviones solo de Egipto. Habían 600 tanques judíos de Israel contra 1,500 tanques del enemigo. Era todo para perder. Qué interesante. Aunque contaban con un poder militar extraordinario, la estrategia de Israel fue ganar en los aires. Cuando se estableció la guerra, cuando se levantó este presidente de Egipto, en el mismo día salieron los pocos jets de Israel para bombardear a todos los aviones que estaban estacionados ahí en los aeropuertos. Y ahí ganaron la guerra. Hermano, esto es un milagro. Ahí es donde podemos ver la mano de Dios. Y esto se dio en 6 días. En 6 días, ¿no es cierto? Ocupando la totalidad de Gaza, Cisjordania, la península de Sinaí. O sea, se levantaban para exterminarlo. ¿Y qué pasaba después de la guerra? La consecuencia a los que se levantaban, a los enemigos, ¿no es cierto? Es que los gobiernos caían, sus ejércitos aplastados, pero Israel aumentaba una y otra vez. Ocuparon la totalidad de Gaza, de Cisjordania, la península del Sinaí, los altos del Golán en Siria, un punto estratégico, ¿no es cierto?, de defensa. Entonces, las consecuencias para los países opresores fue tremendo, incluyendo la destrucción de su ejército y la caída del líder que inició todo eso, Nasser de Egipto. Qué interesante. En 1970, el último, así, alguno ya está dando el último, 1973, Egipto nuevamente y Siria contraatacan contra Israel con el apoyo, interesante, hermano, no solo los dos, con el apoyo de Irak, Jordania y la antigua URSS, Unión Soviética. Ahora, Unión Soviética, se diría, ahora sí, pues ahora ese es el final. ¿Cómo puede ser posible? ¿No? Con solo la Unión Soviética levantarse contra aquel pequeño país era casi una carta de exterminio, ¿no, verdad? Se levantaron los sirios, los egipcios, los de Irak, ¿no es cierto? Qué interesante. Egipto pretende recuperar su orgullo en la península de Sinaí. Siria reclama los altos de Golán que había perdido en la guerra anterior. Y Jordania
no había olvidado sus anhelos expansionistas. Esta guerra es conocida como la guerra del Yom Kippur. Yom Kippur significa día de expiación. Yom Kippur, día de expiación. ¿Qué era la expiación? La expiación era cuando ofrecían un cordero, ¿no es cierto? Y significaba cubrir. El pecado estaba cubierto. Bajo Jesucristo, Él expió nuestros pecados. Ahora nuestros pecados no están cubiertos, están quitados. Eso significa el Yom Kippur. Tras un tratado de paz, ¿no es cierto? Y, por cierto, 1973, el Yom Kippur, ¿quién cree que ganó? Pues bien, firmaron un tratado de paz. Israel dijo, bueno, con tal de que no nos vuelvan a atacar, firmemos la paz y con eso devolvemos la península del Sinaí, devolvieron un territorio gigantesco a Egipto. Con eso va a estar feliz, tome, ¿no es cierto? Devolvieron la península del Sinaí, se retiraron de Gaza y dejaron Gaza que gobierne solo. Luego Gaza fue tomado por Hamas y todo este grupo terrorista tremendo, ¿no verdad? Solo una cosa no devolvieron, punto estratégico, los montes de Golán. Siria demandaba esto, pero Israel dijo no, eso es un punto importante y esto sí no vamos a devolver. Y hasta ahora está bajo el mando de Israel. ¿Está conmigo? A cambio de paz, a cambio de no tener problemas, de vivir en paz. Una guerra acaba una guerra se terminó, la guerra de los 12 días. Usted dirá, ¿y ahora sí habrá paz para este pueblo? No, no va a haber. No, y está profetizado, está escrito. La única manera de que el pueblo hebreo tenga paz es cuando regrese del cielo el que es proclamado príncipe de paz. Mientras, no habrá paz, ni para Israel ni para el mundo. No habrá. Solo cuando Jesucristo pise el monte de Sión, desde que se parte en dos, ahí es donde habrá justicia verdadera. ¿No es cierto? Ahora, usted dirá, Egipto se levantó tantas veces, debía haber aprendido la lección en las plagas, ¿no? Con Moisés, Faraón le dijo, no te voy a dejar ir. 1, 2, 3, ¿cuántas plagas? 10 plagas. Tercos, necios. Ahora Egipto está quietito. Egipto sabe quién pelea por Israel y ahora no ha metido las narices porque tiene mala experiencia. Una y otra vez esta nación tan pequeña ha aplastado a Egipto cuando se ha levantado. Ahora no se mete. No sé, usted ha visto a Egipto ahí apoyando a Irán. No, nosotros sí no queremos meternos porque nos ha ido muy, muy, muy mal. Muy mal. ¿Está conmigo, hermanos? Es impresionante porque el pacto que Dios hizo con esta nación es un pacto inquebrantable. Inquebrantable, hermano. Dios dijo a Abraham, yo te haré padre de una nación. ¿No es cierto? Y Dios no rompe sus pactos. Yo quiero ir avanzando, ¿no? Ya mismo. Hablando de un relato que se encuentra en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 describe una visión que Daniel recibe de Persia, ¿no es cierto? Sobre un conflicto espiritual y la visita de un ángel que le iba a traer un mensaje. Daniel estaba orando, estaba pidiendo una respuesta de Dios y Dios le envió un ángel. El ángel llegó, pero cuando el ángel llegó, el ángel de Dios llegó, la palabra ángel significa mensajero. El ángel le explica que fue enviado gracias a la respuesta a las oraciones de Daniel, pero que se le había opuesto poderes demoníacos identificados como príncipe de Persia, ¿no es cierto? O sea, Daniel está orando, Señor, dame la respuesta. Y Dios dice a un ángel, no dice el nombre, dice, fulanito, anda, llévale la respuesta a Daniel. Cuando el ángel está
yéndose hacia Daniel, se le opone un demonio llamado, identificado como príncipe de Persia. O sea, tenía un alto, o sea, era un general. Este no era un whatever, este era de veras. Se le opone y le impide al ángel llegar a Daniel. Es ahí en donde Dios le dice, ya no a un ángel, a un arcángel, anda y ayuda a mi siervo. Ese sí tiene nombre. Este arcángel se llama Miguel. Y dice, anda. Cuando Miguel llega, vence a aquel príncipe de Persia y finalmente el ángel puede llevar el mensaje a Daniel. ¿Están conmigo, hermanos? Puede llevar el mensaje y es donde le explica a Daniel. Me imagino que el ángel estaba, pues Daniel no sabe, o sea, el camino estuvo complicado estuvo traerte el mensaje, pero vino Miguel y pues aquí estoy. Ahora usted me dirá, ¿y quién es Miguel? Bueno, Miguel en Daniel capítulo 12, versículo 1, yo quiero que usted me acompañe. Miguel es conocido como el ángel protector o el arcángel protector de un pueblo específico. No de los ecuatorianos, no de los brasileros, no de los colombianos, ni de los venezolanos. Es un pueblo que protege a la nación de Israel. Daniel relata esto, dice, en aquel tiempo se levantará, ¿quién? Miguel, el gran príncipe que es de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora usted entiende, hermano, todo esto. ¿Por qué mencioné estas guerras? De las muchas que hay, usted puede analizar ahí en la historia, usted puede leer, usted puede encontrar mucha información con respecto a esto, para que recordemos que así como Israel, nosotros tampoco estamos solos. Dios ha prometido que la guerra no peleamos solos. Estamos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es emocionante, hermanos. Yo no sé, pero recordar las historias de guerra de Israel en la Biblia y leer una y otra vez, pero Dios peleaba por ellos. Cuando lees, cuando estudias el Antiguo Testamento, el tiempo de David, el tiempo de tantos hombres que Dios levantó para un propósito, y se levantaban los enemigos, escuchar que resuena una y otra vez, pero ustedes no están solos, porque Dios pelea por ti. Una y otra vez. Después, por ejemplo, Josué capítulo 10 versículo 42. Josué capítulo 10 versículo 42. Después de que Josué y su ejército cruzaron el río Jordán, todas las ciudades de Canaán fueron conquistadas de golpe, todas, así una tras otra, ¿no es cierto? Y lo principal no era la experiencia de guerra que ellos tenían, sino porque, ahí está, Josué 10:42, todos los reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. ¿Qué dice? Porque Jehová, el Dios de Israel, combatía por su pueblo, dice traducción. La mía dice, peleaba por Israel. ¿No es cierto? Josafat y su ejército también pudo ver la mano de Dios. A Josafat Dios le dijo, Josafat, estate quieto, no muevas un solo dedo. No llames ni siquiera a los soldados. Mami llama a los levitas, a los sacerdotes levitas, y que se pongan a cantar. Y cuando canten, ¿no es cierto? No te preocupes, yo peleo por ti. Es una historia relatada en 2 de Crónicas capítulo 20, para que usted estudie. A Gedeón le dijo, Gedeón, no necesitas a 30,000 soldados, con 300 es suficiente, porque la guerra es mía, ¿no es cierto? Los muros de Jericó se cayeron. ¿Por qué? Porque Dios le dio una estrategia al ejército. Y le digo, van a rodear la ciudad tantas veces y el último día van a gritar y los muros, estrategias. Ahora, ¿estrategias de quién? De Dios, hermano. De Dios, estrategias.
¿No es verdad? Cuando los amalecitas, no los amalecitas, los amalecitas se levantaron contra los hebreos, inspirado por Dios, Moisés le dijo a Josué, Josué, baja a pelear con estos fulanos. Yo me voy a la cumbre a subir. Yo voy a subir a la cumbre. Yo voy a levantar los brazos con la vara, aquella vara que había abierto el mar, que había hecho brotar agua de la roca, ¿no es cierto? Aquella vara que identificaba el poder de Dios. Moisés le dice, mientras yo estoy orando con la vara, tú estás peleando. Pero tranquilo, Josué, porque Dios ya me dijo que pelea por nosotros. Qué tremendo, hermano, ¿cómo puede ser? Entonces, cuando nosotros vemos todas las estrategias hoy de esta nación, hermano, vamos al antiguo pacto y vemos al mismo Dios que les enseñó y mostró cómo ganar una pelea. ¿Está conmigo? Y estoy hablando para ti también. Y Él te da estrategias, Él te muestra, Él te guía, Él te lleva a ganar. Es solamente aferrarnos a Él. Porque lejos de Él no vamos a escucharle. Vamos a usar nuestras estrategias. Vamos a tratar de arreglar la situación cuando Dios ya propuso hacerlo si nosotros le escuchamos. ¿Está conmigo, hermano? Mire qué cosa tan tremenda. ¿No es cierto? Cuando a David un batallón le buscaba para matarlo. No estamos hablando de 2 pelagatos ni de 4 pelagatos, no. Cuando un batallón le buscaba para matar a David, ¿sabe qué dijo David en el famoso Salmo 27? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, diga hermano, yo estaré confiado. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios de su iglesia hoy y ha prometido que aun cuando se levante el enemigo, yo no sé si este enemigo es alguien en tu trabajo, yo no sé si es la falta de salud, la falta de paz, problemas de pensamiento, ¿no es cierto? No puedes dormir, firme, confiado, creyendo de que no estás peleando solo. Solo no estás. Es una promesa maravillosa. Quiero terminar leyendo un texto de Josué, capítulo 23, versículo 1 al 3. Josué, capítulo 23, versículo 1 y versículo 3. ¿Está conmigo, querido? Aconteció, dice. Josué fue aquel hombre que peleó con los amalecitas y ganó cuando Moisés estaba con la vara subido en el monte, en la cumbre, ¿no es cierto? Un hombre experimentado en obedecer y confiar en Dios. Mire lo que escribe. 23, 1 al 3. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, los jueces, los oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado de años. O sea, Josué está diciendo, Dios me llamó con ese propósito y finalmente ustedes estamos en la tierra prometida. Se había cesado el maná, se había acabado el maná, ya no había necesidad de que Dios envíe comida porque ellos comían del producto de una tierra. Es otro milagro que habla de la soberanía de Dios, una tierra desértica y seca. ¿Cómo puede producir tanto? Bueno, Dios le dice a Josué y le inspira para dar las últimas palabras a aquel pueblo recién llegadito a Canaán, ¿no es cierto? No se vayan a olvidar, antes le dijo, no se vayan a olvidar quién les trajo acá, quién peleó por ustedes, pero mire lo que dice el versículo 3, mire lo que dice, y vosotros habéis visto, reunido 2 millones de personas, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Por eso les hablé de las guerras, ¿no? Y cuando se levantó todos estos enemigos de Israel, ¿no es cierto? Es el mismo Dios, hermanos. Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice?
Vamos a leer vamos a leer vamos a leer esa traducción. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes. Hermano, ese texto está tan actual como hoy. Yo veo el Antiguo Testamento, yo veo las guerras de Israel y veo hoy. Y me emociono porque, ¿cómo termina Josué diciendo? Pues Él peleó las batallas por ustedes. Él peleó las batallas por ustedes, personalmente. A mí me encanta ver las estrategias militares que hoy Israel usa para pelear. Eso me enseña que no puede ser sino Dios quien sigue peleando por su pueblo. Sigue peleando por su pueblo. Hermano, cuando usted escuche, hay una doctrina que escuchamos por ahí. Es la famosa doctrina del reemplazo. No, Dios ya no es el Dios de Israel, porque hoy Israel es la iglesia. Mentira, hermano. No es cierto, no es cierto. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. No tiene nada que ver. No, es que la promesa que dio de Israel ahora es para la iglesia. No tiene nada que ver. Esa es la famosa doctrina del reemplazo. O sea, la iglesia vino a reemplazar el pacto que Dios hizo con Israel. Como que el pacto de Dios se rompiera. Por eso les dije que el pacto es inquebrantable. Así como Dios pactó con la humanidad en el tiempo de Noé y dijo, no destruiré esta tierra con diluvio. Y puso una señal en el cielo para que recordemos este pacto, ¿no es verdad? Dios pactó con Abraham y es un pacto incondicional. Dios pactó, Jesucristo pactó con nosotros y decidió perdonarnos y la señal es la sangre en la cruz del Calvario. Todos los pactos tienen una señal, ¿no es verdad? Y la señal que Dios dio a Israel es para Israel. Y el pacto que Dios hizo con su iglesia es para su iglesia. Una cosa es Israel y otra es la iglesia. La iglesia jamás va a ocupar el pacto prometido a Israel, ni viceversa. ¿Está conmigo? Esta doctrina del reemplazo es terrible, ¿no es cierto? Entonces a mí me encanta esto, me encanta. Hoy Israel usa las estrategias que Dios le da a Israel, que usa para la pelea, para las batallas, ¿no es cierto? Eso me enseña que no puede ser sino Dios quien les da tanta sabiduría, ¿no, verdad? El Salmo, termino con el Salmo que empecé. Yo empecé hablándoles del Salmo 19, ¿se acuerda? Y con este quiero terminar y concluir esta serie. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, que la creación nos enseña que Él es real, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseña esto? La creación nos enseña que Él es real. Pero otra referencia, que Él gobierna con sabiduría, con poder. Y así como dijo a Nabucodonosor, que estudiamos la semana pasada, ¿no es cierto? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermano, milagro de Dios se llama Israel. Así como los cielos muestran que Él es real, Israel es el reloj de Dios, muestra que Él es soberano. Ay, mira a Israel y miras a un Dios soberano y que tiene el dominio de todas las cosas. Que Dios les bendiga. Próxima semana. Amén, hermano. Próxima semana, si Dios permite, vamos a hacer una reunión de acción de gracias.